Pues, qué gusto poder verle su rostro y estar aquí en esta oportunidad en nuestra iglesia. Realmente es una bendición tremenda poder compartir estos tiempos con ustedes y sobre todo este tiempo de la palabra de Dios. Realmente hemos llegado a un texto maravilloso y estamos en esta serie del libro de Filipenses tocando el tema un mismo sentir en Cristo. ¿Sabe? Todo alpinista sueña con llegar algún momento a la cima más alta del Everest. Todo alpinista sueña a eso. Y con este pasaje deseo yo llevarte al Everest, a la cima del Everest. Sinceramente, frente a nuestros ojos está un gran texto, indudablemente un gran texto, maravilloso texto. Este es el texto, creo yo, del corazón de este libro. Y por qué no decir del corazón de toda la Biblia. Y Dios me ha dado a mí la oportunidad y el privilegio enorme de poder predicarlo, enseñarlo ahora. La doxología de Cristo. Esta mañana veremos tres cosas puntuales. 1, el sentir de Cristo. 2, la humillación de Cristo. 3, la exaltación de Cristo. Ahora, comenzamos leyendo los primeros versículos, porque de los primeros 4 versículos que el apóstol Pablo escribe aquí en este pasaje, Pablo ha intentado persuadir a los filipenses a no pensar en sí mismo. Hermanos, no podemos obviar eso de nuestras mentes. La tendencia común que nosotros tendemos es pensar en quiénes, en nosotros mismos, en nosotros mismos. Yo puedo bajar de este púlpito y estar en estos momentos, cuando termine el servicio, y pensar en mí. Y llenarme de una vanagloria. Y puedo llegar a ese punto de mi vida. Los textos que vemos aquí, en los primeros 4 versículos, Pablo nos habla de vivir humildemente. Nos habla de estimar a los demás como superiores a uno mismo. No mirando por lo mío propio. Pablo nos persuade una y otra vez y nos dice más bien, no viváis en contiendas. No viváis discutiendo. Vivir de esta manera te llevará al punto constante de tu vida de vivir fuera de ti. Y fuera de ti es realmente llevar a un punto de tu zona de tu corazón, el cual está inquieta únicamente a pensar solamente en ti. Pero cuando vives fuera de ti, es que has comenzado a ver tu vida, a pensar en otra cosa. Ya no piensas en ti, piensas en otros. Muchos hombres, mujeres, en algún momento de la vida anhelan, añoran un toque de grandeza, creado por cualquier logro obtenido en esta vida. Aquellos toques de grandeza pueden evidenciarse por cosas muy comunes que podemos vivir: logros familiares. Tienes la mejor familia de esta sociedad y tú como padre sientes un orgullo tan potente en tu corazón. Y tú como madre dices, qué hijos he creado, wow, qué tremendo. No hay nadie como mi familia. Y los logros familiares que pueden obtener es enorme, es grande. Oh, wow, yo hice lo que mi padre no hizo. Yo alcancé lo que mi madre no pudo alcanzar. Logros familiares. Podemos encontrar logros académicos. Y estos toques de grandeza pueden realmente alimentar el propio corazón y decir constantemente, mira todo lo que he logrado, mira todo el conocimiento que tengo, mira todo lo alto que he subido, mira los grados que tengo. Vamos a lograr logros profesionales. Busqué tanto matarme las pestañas para ser un profesional exitoso y tengo este trabajo que conseguí por mí mismo y ya estoy aquí. O logros sociales.
muchos logros obtenidos en esta vida, muchas veces tienen el enfoque de alimentar el egocentrismo del hombre por el hecho de haber ganado mucho en esta vida. Mucho. Pero algo pasa con los logros. Y no estoy diciendo, aunque he sonado un poco negativo, no estoy diciendo que los logros de esta vida realmente tornen de manera negativa, sino que muchas veces los logros obtenidos pueden llegar a un punto del propio corazón a cegarlo. Y cuando estamos ciegos, no nos pueden permitir sentir el afecto por otros, y también nos pueden permitir sentirnos el amo de nuestro propio destino. Las personas que están en la cima sienten que pueden comprar su destino. Las personas que están en la cima sienten que la salvación de sus vidas puede ser ganada por algo que hagan. Las personas que están en la cima sienten y piensan que la felicidad ya está garantizada. Es por eso que cuando una persona se encuentra en la cúspide, tiene mucho que perder. Porque si está predispuesto a pensar constantemente que ha logrado muchas cosas, puede llegar un momento en la vida que puede perder absolutamente todo. Y es por eso que si realmente está con la intención de nunca antes perder lo que ya tiene, no puede mirar a otros. Y si mira a otros, es para poder seguir sacando el beneficio de otros mismos. Y ahora las Escrituras nos hacen el favor y nos muestran un panorama para poder salir de nosotros mismos. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y esto no sería posible si Jesús no hubiera sido el iniciador, el originador de todo esto. No hubiera sido posible si Cristo realmente no hubiera tomado la iniciativa. Es por eso que, hermanos, que la mentalidad centrada en otros, la mentalidad que nosotros pensemos en otras personas, mas no en nosotros mismos, esa centralidad tuvo que iniciar con Jesús. Se debe a que Jesús tiene esta misma mentalidad. Y la pregunta es, ¿cuál fue el pensar entonces de Jesús? ¿Cuál fue el pensar de Cristo? Y vea conmigo a lo que encontramos junto a nosotros en este sentir de Cristo. Versículos en Filipenses 2, del 5 al 8. Voy a dar lectura a lo que dice aquí el texto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No tengo más palabras para poder expresarte que esta es una canción de Jesús. Sin lugar a duda es un cántico de Cristo, el cántico de Jesús. En la historia del cristianismo es muy probable que estos textos hayan sido estrofas cantadas de los primeros cristianos. Y en muchas partes de las Escrituras nos dejan ver el corazón de Jesús, lo que en esencia Él es, y este es uno de ellos. Aquí encontramos a Jesús humildemente dejando la zona máxima de comodidad del universo. ¿Qué zona? Como la zona de los cielos. ¿Qué zona? Como la zona del Padre, de estar eternamente con Él, de vivir ese privilegio mayor, enorme, grande, y dejarlo todo con el propósito de venir a servirnos.
no buscando su propio bienestar, sino el nuestro, y aún sabiendo que le podían hacer daño. Y tú y yo conocemos la historia porque sí le hicieron daño, aún así vino como sacrificio para salvación. Solo a través de Cristo podemos verdaderamente salirnos de nosotros mismos. Solo a través de Cristo. No lo intentes por ti. Si comienzas a intentarlo por ti, en algún momento te vas a chocar con la frustración. En algún momento tu ansiedad te va a llevar a que eso no es posible. Solo es a través de Cristo. Para llegar a la cima, tenemos que comenzar abajo. Y conozcamos la primera estrofa de esta doxología. Y la primera estrofa de esta doxología tiene profundas verdades cardinales en el texto mismo. Dice allí el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. La palabra forma significa naturaleza. Y te das cuenta que en el texto que hemos leído, tanto en el primer versículo 6 y como textos más adelante, en el versículo 7, se menciona la misma palabra. Y esta palabra tiene significado naturaleza. Y si pensamos en el versículo 6, dice ahí claramente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué nos está diciendo el texto de Filipenses? Es que básicamente Jesús, teniendo la naturaleza divina, la naturaleza de Dios mismo, no consideró ser igual a Dios, sino más bien buscó no aferrarse. Él, como ser divino, pudo haber hecho cualquier otra cosa para poder irrumpir dentro del plan de redención que Dios tenía para esta grande humanidad. Pero el texto es claro en decirnos que Él mismo, Dios, teniéndole esa misma naturaleza, no buscó su bien propio por su propia naturaleza que tenía, siendo Dios mismo, sino más bien buscó no aferrarse. ¿Y cómo buscó el hecho de no aferrarse? Porque el versículo 7, en la parte inicial, nos dice, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo. Hermanos, estamos frente a un gran texto. Y quiero que tu corazón, tus ojos, tu sentir pueda captar todo lo que el texto dice. Jesús mismo nos está mostrando un cuadro de encarnación y de muerte. Y Jesús, siendo el protagonista, hace algo imaginable. ¿Y cuál es eso imaginable que Cristo hace? Se despoja. Ahora, la palabra despojar significa vaciarse. Es el término más exacto que se le puede dar a esta palabra, despojar, vaciarse. Y a través de la historia del cristianismo, muchas percepciones interpretativas ha habido de este texto. ¿Qué es lo que dice realmente Filipenses 2:7? Al referirse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Enseña realmente Filipenses 2:7 que Cristo se despojó de algunos atributos divinos? Porque dice que no fue algo a que aferrarse, que Él mismo, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y uno puede hacer conexiones posiblemente lógicas y puede encontrar respuestas, pero quiero decirte lo que no dice el texto, porque tenemos que ver el texto dentro de su propio contexto.
y dentro de su propio contexto en toda la unidad bíblica. Porque Cristo no solamente aparece en este pasaje, y Filipenses no es el único que Pablo utiliza para mostrar la grandeza de Cristo. No podemos ir muy lejos en estas cartas y ver el libro de Efesios, donde Pablo comienza con el capítulo 1 mostrando los destellos, los fuegos de Dios mismo. Colosenses. Llegamos a Filipenses aquí. ¿Qué es lo que no dice el texto? Bueno, el texto no dice que el Hijo de Dios, que Jesús, renunció a alguno de sus atributos divinos. Eso no dice el texto. El texto no está diciendo que Jesús tuvo que renunciar a algunos atributos divinos. Número 2, el texto no dice que Cristo se despojó de algunos poderes cuando estaba aquí en la tierra y de algunos atributos divinos. Tampoco dice ese texto. Pero para poder precisar un poco más en cuanto a lo que realmente quiere decir despojarse o vaciarse, el significado que podemos entender de esta palabra, tuve que realmente ir en mi propia escasa y corto conocimiento a alguien que lo pueda expresar mejor que yo para que podamos juntos entenderlo. Y un gran teólogo que aún todavía sigue vivo, Wayne Grudem, lo dijo muy bien. Dice, el texto nos describe lo que Cristo hizo en despojarse. Si el significado de despojarse es vaciarse, Jesús no lo hizo vaciándose a sí mismo de alguno de sus atributos, sino más bien el despojamiento incluye cambio de papel, posición y no de atributos esenciales ni naturaleza. ¿Por qué, hermanos, digo esto? ¿Y por qué Wayne Grudem también dice lo mismo? Y coincido con lo que el pensamiento mismo dice, porque si vemos el contexto mismo del pasaje, no estamos hablando de atributos, no estamos hablando de poderes, no estamos hablando de cualquier otra cosa. Y también si vemos en toda la unidad bíblica, no vamos a encontrar ningún pasaje donde Cristo mismo se está manifestándose de esa manera. El contexto nos ayuda a entender la palabra vaciarse. ¿Y qué es lo que Cristo se despojó? ¿Qué es lo que Cristo se vació a sí mismo? Pues leamos el texto, versículo 7. Hecho semejante a quienes, a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sabes de qué manera Dios se vació a sí mismo? ¿Y sabes de qué manera Dios se despojó a sí mismo? En que tomó la naturaleza de un hombre. Pero para ser más preciso con las palabras bíblicas, tomó la naturaleza de ¿qué, hermanos? De un siervo. De uno que culturalmente, si escuchaba la palabra del apóstol Pablo en ese momento, no valía absolutamente nada. 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 Vino a vivir como hombre. Se manifestó en la encarnación como hombre. Tomó la naturaleza del ser, de la posición, del rol que en ese tiempo culturalmente era lo más bajo. Siervo. Pero hay algo interesante que el texto nos dice. Y dice que se humilló a sí mismo. No dice que lo humillaron. No dice que alguien lo humilló, que se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo para humillarse a sí mismo? ¿Cuál fue la humillación de Cristo? 1. Cristo se humilló encarnándose.
tomando la forma de un hombre. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios se encarnó. Cristo se humilló al abstenerse de cualquier derecho humano normal que vivía en ese entonces. Cristo se humilló siendo hombre, sujetándose a toda clase de sufrimiento y padecimiento. Y Cristo se humilló, tal cual nos encuentra el texto aquí, como dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló al morir en una cruz. En los tiempos del Imperio Romano, la muerte en la cruz era lo más triste que un malhechor podría haber recibido. Era la vergüenza más grande que cualquier criminal, ¿me escuchas esas palabras? Malhechor, criminal, reciba. Y no solamente por la vergüenza pública que acontece ese evento, no solamente por la mofa y la burla pública que acontece en todas esas circunstancias, sino también por el elemento tan desgarrador que puede ocurrir en la muerte en la cruz. Piensa, ¿qué humano podría recibir los clavos que recibió Cristo, traspasado su carne, para traspasar y llegar a empotrarse como un cuadro sobre esa cruz? Y luego de haber sido lastimado y azotado sin número de veces, para que derramar toda la sangre que tenía que derramar, y aún así recibir la corona de espinas sobre su cabeza. Y no había parte en Cristo el cual no estaba lastimado simplemente por el asunto de la cruz. También era degradante. Porque los que eran colgados y los que eran exhibidos eran criminales y malhechores. Era lo último de la sociedad. ¿Por qué fue necesaria esta humillación? Dime por qué fue necesaria esta humillación. Porque sin humillación no habría salvación. Sin todo este cuadro de humillación, Dios no había provisto el camino de salvación. Hermanos, Jesús vino a nosotros para vivir entre nosotros, comer nuestra comida. El Dios del cielo vino a comer lo que el hombre humano come. Vino a llevar nuestra ropa, vestir de túnicas hechas por mano de pecadores, cosidas y exhibidas por pecadores. Jesús vino a hablar nuestro idioma. Vino a conversar con la gente y a hablar con las personas. Y propiamente tenía que hacerlo en el idioma que la gente le pudo haber entendido. Jesús
vino a pensar a nuestro nivel y razonamiento caído por causa del pecado. Vino a pensar de esa misma manera. Porque si no hubiera pensado de esa manera, no se hubiera compadecido de nosotros y cuán perdidos estábamos. Jesús vino a sufrir y vino a padecer con nosotros. Porque si Jesús no hubiera hecho jamás, el texto de Hebreos nos podría decir que Él se compadece de nosotros. Y vino a sufrir, vino a padecer. Y se humilló al morir en una cruz. Dejando la última gota de sangre derramada en esa escena. Hermanos, qué gran bendición tenemos nosotros. Y yo te animo que pienses en ello por un momento. Piensa en ello por un momento. Qué gran bendición es este texto para nosotros. Piénsalo. Y yo no sé si este texto no cambia tu manera de pensar, no cambia tu manera de vivir. No sé qué más puedo hacer para que tu vida, tu pensamiento, tu sentir pueda cambiar delante de Dios. Escucha este mensaje del Evangelio. Que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejó todas las comodidades gloriosas del cielo, haciéndolo para tu beneficio, tu bienestar, tu provisión, tu salvación. Haz que esta verdad moldee tu corazón. Haz que esta verdad cambie tu manera de actuar, de tal manera que esté dispuesto a sacrificar tu propia comodidad, de tu propio estilo de vida, para el bien de otros y para el bien del Evangelio. Es momento de llegar a la cima. Vimos el punto más bajo. Y es el momento de subir. Porque la segunda estrofa de la canción, de esta doxología, es el punto clímax. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y llega el clímax, la cima, la punta del Everest, el ansiado lugar donde cualquier humano podría llegar y decir: wow, me siento en el aire, me siento flotando. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere llevar con esta doxología, con esta canción. Y nos dice claramente, y quiero que tú lo sientas, lo creas, lo observes y lo leas. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En toda la historia de la Trinidad ocurrió un único evento memorable en que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, tomó forma de hombre, naturaleza de hombre, para vivir así siempre. Siempre. Y vemos lo que significaba realmente encarnarse en un hombre. ¿Y sabes qué? Jesús no buscó ninguna motivación de exaltación.
¿Sabes por qué digo que Jesús no buscó ninguna motivación de exaltación? Porque el texto mismo nos dice que Jesús se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él mismo se humilló a sí mismo. No buscó exaltación, más bien se rebajó a lo más bajo. ¿Qué quiere decir cuando Dios dice que Él lo exaltó? Dios le exaltó. ¿Cuál es la exaltación de Jesús? La exaltación, primero, no tiene que ver con que Jesús vuelva a su mismo estado natural de Dios. No. Porque por más que el texto nos está diciendo que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no está diciendo que dejó su lado divino a un lado. No. La exaltación no tiene que ver con que Él volvió a su mismo estado natural de Dios. Ni tampoco la exaltación tiene que ver cuando Él regresó a su lugar glorioso de los cielos, después que estuvo 40 días con los discípulos y ascendió a los cielos. No, tampoco quiere decir eso la exaltación. La única persona que tomó forma corporal dentro de la Trinidad, ahora, el Padre, Dios mismo, pone y escribe para nosotros que ahora es digna de ser adorada, teniendo una nueva identidad del cual no tenía antes Jesús. Y la nueva identidad que ahora tiene Cristo en este pasaje es que ahora es Jesús, Dios, hombre. Dios, hombre. No hay nadie en la Trinidad, ni el Padre ni el Espíritu Santo, que tiene esa identidad que solamente Jesús tiene. Pero no he respondido a la pregunta. Te he mostrado lo que refleja su identidad. Pero la exaltación tiene que ver con que Dios le dio un nombre. Un nombre. Y fue un nombre sobre todo nombre. Dios mismo coronó de gloria a su Hijo. Dios mismo levantó a aquel que fue capaz de bajar a las profundidades, tinieblas, oscuras de la muerte, para ahora coronarlo con gloria. Dios mismo. Dios. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre que Dios les da en este texto de Filipenses? Que dice el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Y cuál es ese nombre? Que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre, glorioso nombre, sobre todo nombre, que Dios le dio a su propio Hijo. Jesucristo es el Señor. En toda esta creación solo hay un nombre quien tiene toda la autoridad. Es el único gobernador que no buscó su propia gloria. Es el único gobernador quien no abusó de su autoridad aún siendo un ser divino. Más bien, vino simplemente como un siervo. Quien se sacó el delantal para lavar los pies sucios de sus discípulos. Quien en la agonía en el huerto de Getsemaní se preparó para ser entregado en mano de pecadores.
quien recibió toda clase de burla, toda clase de mofa, quien recibió todos los escupitazos, y todas las burlas, y todo el desprecio de la gente. Él, que pudo mandar centenares y legiones de ángeles para hacer callar la boca de todos, cegarlos totalmente, o destruirlos y matarlos. Él, quien pudo abusar de su autoridad y pudo decir: esto ya no puedo más, esto no se concibe conmigo, yo soy Dios, no pueden hacer esto conmigo. Él, que en vez de desafiar, amó eternamente, y en vez de explotar, más bien explotó de compasión por la gente y por aquellos que realmente estaban agobiando profundamente su vida. Si tú te crees Señor de tu propio destino, si tú piensas que puedes encontrar una salvación basada en ti, jamás podrás ser feliz. Si tú piensas que vas a vivir de esa manera, si no sujetas al verdadero Jesús, quien tiene el señorío único, incondicional, dueño y creador absoluto de toda la tierra. La vida de Jesús sana completamente todos nuestros deseos de valernos por nosotros mismos. Jesús mismo se vació, Él mismo se despojó y nos mostró el verdadero camino. Y si tú no reconoces eso hoy, mientras que estás vivo, un día toda rodilla se doblará delante de Él. Y tú, que no reconoces esto en esta tierra, tú mismo lo dirás con tu boca y lo declararás que Jesucristo es el Señor. Si esto no mueve tu corazón, de que algún día puedas realmente confesar con tus labios que Jesús es el Señor, tarde o temprano te llegará la muerte. Y déjame decirte que ya será muy tarde para ti, porque estarás lejos de Él. Estarás ya en la condenación. Robert Handel dijo algo estupendo. Un predicador escocés de hace 200 años atrás dijo lo siguiente: el cristianismo es todo o nada. Si es la verdad, merece y demanda todo sacrificio para promover su influencia. Si no es la verdad, despojémonos de la hipocresía de profesar lo que creemos. Hermanos, si esto no es verdad, salga de este lugar, salga de esta iglesia. El cristianismo es todo o nada. Si realmente te haces llamar o te dices llamar cristiano, tienes que vivir y tienes que realmente creer la verdad, y merece y demanda todo un sacrificio con toda la influencia que pueda tener esto. Pero si has vivido cegado y mentido, en la mentira, por tantos años, despójate de esa hipocresía. Un segundo pensando en el Evangelio puede cambiar tu vida completamente. Solo un segundo. Tim Keller lo dijo muy bien, que a veces pensamos que mientras que nuestro corazón nos dice: ascenderé, lograré ser como el Altísimo por mi propio bien,
Jesús con este texto nos está diciendo: descenderé y me humillaré por el bien tuyo. Jesús renunció a su majestad. Perdió todo poder. Sirvió hasta la muerte por amor de los perdidos. Y resucitó para llevar a cabo algo que no puede ser producido por nosotros, para llevar a cabo la redención del hombre y su propia regeneración. No hay otro nombre sobre toda la tierra como el nombre de Jesús de Nazaret, la persona más influyente, poderosa, amante de todos los tiempos. Pero Jesús no solo es un ejemplo, sino es también un Salvador. Y esa es la dosis que sana tu propio corazón. Confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristiano, creyente, amado hermano, no hay nada en esta vida del cual tú puedas pretender poder alcanzar y pensar que tú eres dueño de ti mismo. Y recuerda algo: el camino de su vida consiste en descender, y el camino de bajada consiste en subir. Claramente lo dijo Tim Keller. Amigo, tú que has escuchado este sermón, es mi oración que algún día Dios pueda salvarte, y que con tus labios, mientras que estés vivo, puedas confesar que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Él ya tiene la autoridad, porque Dios mismo ya lo exaltó. Él quiere tomar tu corazón y salvarte, porque sabe qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Iglesia, busquemos vivir en ese mismo sentido. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús haya también en nosotros. Le invito a inclinar sus rostros y a cerrar sus ojos.